Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie sobre comunicación y salud en el rincón del primero A. En el episodio de hoy viajamos al corazón de una residencia en Madrid para conocer una historia de superación y voz. Nos acompaña Silvia, residente en Madrid, quien nos abre las puertas de su memoria para hablarnos de su madre, Carmen Díaz Olaya. Carmen fue una participante activa y entusiasta del taller de radio de su centro, un espacio donde, junto a la trabajadora social y sus compañeros, desafió los límites de la ataxia, una enfermedad neurobiológica que afecta a la coordinación y al habla, pero que no pudo silenciar sus ganas de comunicar. A través de este testimonio, exploramos cómo la radio comunitaria se convierte en un puente de dignidad y una herramienta de rehabilitación emocional y física. Escuchamos ahora la conversación de nuestro joven investigador con Silvia. Adelante, Alejandro. Pues muy buenos días, Silvia. Muchas gracias por recibirnos y nada, mediante esta entrevista pretendemos ver cómo la radio ayuda a los mayores y, por ejemplo, sé que tu madre participó activamente en los talleres de la residencia. Aunque ella no esté, su experiencia bajo la enfermedad neurobiológica de la ataxia nos interesa mucho para entender cómo la radio puede ayudar a superar retos físicos y seguir comunicando con fuerza. Gracias por ayudarnos y rendirle este homenaje. Pues muchas gracias a vosotros por hacerme partícipe de vuestro programa. Sobre todo para empezar, dirigido a la motivación y al habla, queríamos ver cómo tu madre, Carmen, al tener esa enfermedad de la ataxia que afecta al control de la voz, ¿de qué manera crees que el reto de ponerse ante un micrófono influyó en su esfuerzo para vocalizar o comunicarse mejor? Bueno, como tú has dicho, Alejandro, mi madre tenía una enfermedad neurodegenerativa, que era la ataxia. Uno de los síntomas que tiene, aparte de afectar la movilidad de los brazos y las piernas, pues afecta también al habla. Influye mucho los músculos de la boca porque al final terminan perdiendo la voz. Entonces, mi madre fue una persona súper luchadora durante todo el tiempo de su enfermedad, contó un apoyo de un logopeda y con un fisioterapeuta. El logopeda al final le permitió pues, hacer ejercicios de respiración, de vocalización, hacer las pausas necesarias para que ella pudiera hablar más despacio, porque la ataxia en la parte de la comunicación lo que hace es hacer que el habla sea más lenta, las palabras como que no hace las terminaciones. Entonces, su esfuerzo, todo el esfuerzo posible fue el poder mantener la comunicación verbal todo el tiempo posible y que yo le permitiera, pues uno de los objetivos que era participar en los talleres de radio que hacía en la residencia. Sobre todo, su esfuerzo y alcanzado a participar en los talleres de radio para seguir manteniendo la interacción social, no quedarse aislada y aumentar su test de autoestima y sobre todo la salud mental, que es muy importante en las personas mayores. Yo creo que además pues, contó con un apoyo muy importante en la residencia, no solo la trabajadora social, sino del grupo de residentes que forman el equipo de radio, que crearon entre todos un entorno muy seguro. Un entorno seguro porque, al fin y al cabo, las personas que están en la residencia, pues todos tienen unas patologías, ya sean algunas déficits cognitivos, limitaciones físicas. Mi madre tenía limitaciones físicas y limitaciones de comunicación. Entonces, al final yo creo que fue un reto compartido entre todos, que todos apoyaban y estaban trabajando en equipo. Entonces, a mi madre pues le motivó muchísimo y le sirvió para seguir trabajando y esforzándose más cada día. Claro, con esa parte del apoyo que recibía mediante otros medios externos, pues se logró más fácil en ese sentido, ¿no? Sí, te digo, al final el logopeda un trabajo de esfuerzo para ella. Al final, pues es una persona, estar vocalizando, haciendo ese ejercicio de respiración, era mucho trabajo, pero tenía su objetivo y ya lo consiguió. Mi madre era una persona muy, muy luchadora y era muy resiliente. Según el impacto emocional, ¿cómo describirías el cambio de energía o de ánimo que veía en tu madre los días que sabía que tenía, por ejemplo, ese taller de radio? Sí, bueno, yo os conté un poquito. El taller de radio lo hacían nuevamente cada 15 días, una vez al mes, ¿no? Contaban con el apoyo de la trabajadora social de la residencia y de una persona que venía de fuera, que trabajaba en la cadena SER, que es la que llevaba todo el equipo técnico. Y les ayudaba un poco a montar el equipo y trabajar con ellos. Para mi madre, el taller de radio, yo creo que era una terapia de bienestar. Era un motor emocional muy potente.
para ella no era simplemente una terapia ocupacional o pasar el rato, ¿no? Y las ganas de participar pues empezaban desde el primer momento. Desde el primer momento que se reunía el taller, el grupo que formaban todos los residentes y decidían qué temas iban a tratar, qué música iban a poner, cómo hacían esa escaleta, ¿no? Para entrar y darse los turnos de palabra, hacer las pausas en la radio. Y empezabas eso desde el inicio, desde que lo preparaban, y ya el día justo que llegaba, pues que organizaban el equipo técnico, que se reunían todos en la sala para hacer el programa, yo creo que mi madre se levantaba con un ánimo especial, era un día especial para ella. Te decía que ese día pues, no tenía ni dolores, ¿sabes? Como las personas mayores que al final te levantan, les duele la rodilla, la espalda y tal, pues ese día no tenía ni dolores. Yo creo que al final ella le dio pues empoderamiento, se sentía visible la sociedad, ¿no? Los personas, pues al final las personas mayores yo creo que pierden su rol en la sociedad y el estar activas le permite volver a estar en contacto con el mundo, ¿no? Le dio autoconfianza, le dio autoestima y también le dio, pues mi madre siempre ha sido fue una persona intelectualmente muy activa, de siempre. Estaba metida en el APA del colegio, asociaciones vecinales, leía el periódico todos los días, todos los libros que caían en sus manos los leía, pero por ejemplo a nivel tecnológico, de informática, de nuevas tecnologías, no había hecho nada. Entonces, el empezar a hacer la radio le obligó a buscar información, a aprender a buscar información en Internet, a manejar el Word, un procesador de datos, a ordenar esa información que tenía, ¿no? Entonces también la llevó a hacer cosas que no eran de su época, de su tiempo, para las personas ya de 80 años, ¿no? Y también un poco lo más importante yo creo que para ella es que tenía un propósito personal, ¿no? Que dejaba un poco su estado físico, su enfermedad, ¿no? Y su rol de ser un residente en una residencia, ¿no? Para poder expresarse, para que la vieran, que saliera su voz fuera de la residencia. Y también cambió ese rol, ¿no? De pasar de ser una persona que recibía información a ser ella generadora de información y transmitir esa información. Claro, era lo que en esa parte le daban las ganas de querer hacer y la motivación, como hablábamos, de ponerse a sentarse frente a un micrófono y a comunicar pues esos programas de radio que hacía. Sí, y le sí. daba como esa pizca de ganas. Sí, sí, le daba ganas, le daba muchísima motivación. Pero no solo para mi madre, sino para el grupo de residentes Claro. que lo componían. Pues eso es, porque hablamos de esa parte de lo físico, de lo que le daba esa motivación, pero también, aparte de lo físico, ¿qué cambios notaste en su capacidad de atención o en su ilusión para preparar temas en el programa? Bueno, pues como te decía, un poco es eso, que no solo a mi madre, yo lo notaba con todos los residentes que formaban este grupo de trabajo de radio, ¿no? Primero yo creo que les estimuló la memoria. Las personas mayores al final recuerdan muy bien épocas pasadas, ¿no? Su recuerdo, pues, sus memorias cuando eran infancia, cuando eran jóvenes, todo lo que hayan vida anterior, pero situaciones actuales les cuesta mucho fijarlas en la memoria. Y el hecho de tener que buscar, pues eso, información actual, ¿no? O noticias del día a día, yo, o sea, les hacía estar alerta, pues a leer los periódicos, a ver la televisión, la radio, tener que apuntarlas en un sitio, recortar esos artículos de prensa y tenerlos más a mano. Entonces, les ayudó un poco a tener la mente activa, como yo, la mente activa, tener orden de las fechas, quedarse con datos importantes para luego poder desarrollarse el programa. A mi madre, como os decía, pues también le ayudó ese esfuerzo para poder articular, para pronunciarse mejor. Les ayudó también a adquirir un nuevo vocabulario, a ampliar su vocabulario que antes no tenían, a adaptarse a las nuevas tecnologías, como os decía anterior. Y también sabes que les ayudó muchísimo a potenciar la escucha activa. A los mayores les cuesta mucho la escucha activa, ¿no? Entonces ellos aprendieron a escucharse entre todos, a darse los turnos de palabra, a respetar las pausas y a respetar las opiniones de los demás, que es muy importante. Y otra cosa que también les ayudó muchísimo es al trabajo en equipo, ¿no? A hacer un grupo de convivencia, a ayudarse cada uno de ellos con sus limitaciones que tenían físicas y sacar un programa de radio adelante. Claro. Hablamos de esa parte de la autoestima y el empoderamiento que le daba a esas personas que estaban dentro de la residencia, que luego la ayudaba a comunicarse más allá de la residencia.
Pero sobre todo relacionado con esa parte de la autoestima y el empoderamiento, las dificultades motoras a veces causan timidez. Y ella por saber cómo ayudó la radio a que Carmen se sintiera segura de su voz a pesar de las limitaciones de la ataxia. Vale. Un poco como te decía antes, ¿no? La ataxia afecta mucho a la coordinación de los músculos del habla y al final tienen un habla pues temblorosa, inestable, balbucean un poco al final ya de la evolución de los momentos finales de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, a mi madre no le impidió participar en el taller de radio, no le impidió utilizar la voz como una herramienta, ¿no? Como os decía, o sea, trabajó muchísimo con el logopeda, los espacios de las pausas para poder vocalizar, la respiración, la terminación de las frases, ¿no? Y era su objetivo seguir pudiendo participar en la radio. Entonces yo creo que a mi madre poder superar las dificultades que ella tenía con la ataxia y seguir participando en la radio, pues le supuso pues su empoderamiento, satisfacción personal. Y yo creo que la radio no solo le dio una plataforma para poder hablar, ¿no? Sino que también le demostró a sí misma cómo que sus limitaciones no la detenían, que no, o sea, que no la definían, que podía seguir siendo útil para la sociedad, que podía seguir transmitiendo y compartiendo sus ideas con los demás, ¿no? Que la ataxia no era una barrera física. Y sobre todo eso, que se sentía participa de un grupo de personas, ¿no? Que hacían un programa de radio donde la voz para todos era lo importante, no cómo estaban, si les dolía una pierna o se habían olvidado que habían desayunado, ¿no? Que les dio una motivación para seguir trabajando. También hay veces en los que pensamos que al estar gente en una residencia están como en un mundo aparte y muchos de esos pensamos que pierden su identidad. Pero también quiero saber que en qué momento sentías que al hacer radio ella se olvidaba de ser una paciente más para volver a ser Carmen y tener su propia identidad con sus opiniones y su historia. Sí, mira, Alejandro, mi madre cuando hacía radio se sentía que dejaba de ser efectivamente una paciente, o sea, dejaba de tener este rol de paciente de una residencia para hacer ella misma, ¿no? Para que sus opiniones y su voz contara. Yo creo, como os decía, que desde el minuto uno que acaban un programa de radio y al día siguiente ya estaban pensando qué tema vamos a hacer, qué música vamos a poner, o qué invitados queremos tener, porque a veces tenían invitados, a veces ellos, la radio, digamos, venía a la residencia, ¿no? Pues a veces contaban con el apoyo de niños de Nusito que venía a contarte cómo era el colegio ahora y cómo es el colegio antes, o a veces contaban con gente que había trabajado en el campo y les contaban cómo era el trabajo en el campo y cómo es el trabajo en el campo actual. Entonces, desde ese momento que empezaban ellos a coordinar las ideas, yo creo que pensaban que ya no, o sea, no tenían límites, que el límite físico no era la residencia, ¿no? Que se veían como algo más que estar limitados en una residencia. Y sobre todo también, ¿sabes cuándo eso les resultaba mucho? Cuando ellos emitían un programa de radio y las familias o las personas que estaban afuera lo oíamos. Claro. Y pues cuando iban a visitarles les daban ese feedback, ¿no? Oye, que nos ha gustado mucho, Carmen, qué bien lo habéis hecho, que nos ha gustado. Entonces yo creo que el sentir su voz fuera de la residencia, que ver que eso tenía un impacto real, o sea, que es que les estaban escuchando, pues influía mucho eso de que ya no soy un rol de paciente, sino que me veo como una persona visible, ¿no? Que estoy dentro de la sociedad y que me escuchan fuera del espacio físico del entorno en el que estoy. Claro. Yo creo que sobre todo el feedback que ellos recibían de fuera era muy importante. Yo creo que se sentían empoderados, que sus limitaciones no eran físicas, sino que tenían la voz que comunicar y que se oían sus pensamientos. Yo creo que al final la radio ofreció la oportunidad de recordarles quién eran, ¿no? Aparte de sus circunstancias. Y les ofreció un espacio donde el cuerpo, como te decía, no era atención lo principal, sino que era su voz y sus pensamientos. Claro, que era eso de lo que hablamos, que se escuchan más allá de ese que pensaba la gente que es un mundo aparte, cuando en verdad no, estamos incluyendo a todos los que están dentro y fuera. Efectivamente, o sea, que no es un mundo aparte, o sea, es decir, y físicamente estaban muy limitados a la residencia, aunque ellos en la residencia hacían excursiones,
muchas veces, o salían con los familiares, pero su entorno del día a día y su vida cotidiana era la residencia. Y entonces escucharse que ellos podían transmitir fuera de las puertas de la residencia, para ellos era muy motivador. También tenemos entendido que tiene unos pequeños cortos de audio y nos gustaría que también los reproduciese. Pero antes de reproducirlos queríamos saber qué significado tienen para ti y para tu familia conservar esos audios donde ella se expresaba y participaba activamente en esa comunidad de la radio. Bueno, los audios para mí no son meras grabaciones, ¿no? Para mí yo creo que es una manifestación de la presencia de mi madre en el mundo, ¿no? Aunque tiene sus limitaciones, pero escuchar su voz, saber lo que ha dejado. Y es una lucha un poco es un recuerdo de su lucha contra de su residencia, contra la ataxia, de su enfermedad. Y yo creo que es una forma de recordar que a pesar de la enfermedad, pues nunca perdió la capacidad de pensar, de crear, de recordar que era una persona con una historia y una historia que ha vivido y que ella quería transmitir, ¿no? Y yo creo que cada vez que escuchamos esos audios, pues podemos ver cómo mi madre pudo olvidarse, ¿no?, de las limitaciones, las dificultades que tenía del día a día, ¿no? Y ha dejado esa marca en el mundo con los audios que tenemos grabados, que bueno, que es la suerte que tenemos con las nuevas tecnologías, que les podemos seguir escuchando y viendo. Y también me gusta mucho escucharlos. A raíz de ahora he escuchado algunos gracias a vuestra invitación, y escucho a mi madre pues en un momento feliz para ella, que sentía útil, que estaba empoderada. Entonces me ha gustado volver a recordarlos, volver a esa oportunidad. Si queréis os pongo alguno. Claro, nos Son muy encantaría cortitos, escucharlo. ¿vale? Sí. Son muy cortitos. He rescatado dos. Uno de un programa justo que hicieron, porque al final hicieron varios programas, creo que empezaron a hacer radio y la residencia a partir mi madre ingresó a residencia en el 2015 y empezaron a hacer radio yo creo que a partir del 2017. Tuvieron ese parón, tuvimos todos en nuestra vida con la pandemia, y retomaron yo creo que en el 2022 la radio. Entonces he rescatado ese primer programa que hicieron tras la pandemia, y es una entradilla muy pequeñita y os la voy a poner, no sé si va a escucharse bien. ¿Lo escucháis? Se escucha bajito. A lo mejor si acercándolo más al micro, puede ser. Después de tanto tiempo, ahí. La llegada del COVID-19 hizo que dejáramos de hacer este magnífico programa de radio. Pero señoras y señores, volvemos con más fuerza y más empeño que nunca en hacer el programa. En primer lugar, pasan a presentarse las compañías que estamos con todos ustedes en el día de hoy. Vale. Eso es que os decía que habían hecho justo después del COVID. Y ahora os voy a poner uno, porque ellos siempre tenían una escaleta de un tema fijo en la residencia, que era contar situaciones de cómo era el colegio en su época y cómo es el colegio actual, comparando el colegio del siglo XX con el colegio del siglo XXI, o trabajos del siglo XX con el trabajo del siglo XXI, o cómo era la familia del siglo XX con la familia del siglo XXI. Siempre tenían un tema fijo. Entonces, en este hablan de la familia. Yo he rescatado un poquito una entradilla, un ratito que hablaba también mi madre de la familia. Entonces, bueno, pon un poquito de música al principio. Sí. ¿Qué significa una madre para vosotras? Para mí lo máximo, lo más. En la educación, antes las madres eran las que nos educaban, porque los padres siempre estaban trabajando. Yo por lo menos hablo del mío. Era un hombre muy bueno, muy trabajador, pero cuando llegaba los deberes ya los habíamos hecho y ella, como podía, nos ayudaba muchas veces en nuestras tareas. Yo a mi madre la recuerdo cada día que pasa y cada momento del día. De ella hay dos personas que se me han acabado por el mundo para siempre, que es su madre y mi abuela Alejandra y ella. Entre las dos, mi abuela era muy adelantada a su tiempo, porque para ser una persona mayor sabía leer y escribir. Y
y mi abuelo no, sin embargo su marido era un señor inculto. Pero he de deciros que son las dos mujeres que me han marcado mucho en mi presente, en mi vida, porque trato de imitarlas en lo que puedo. Mi madre Eso es lo que he rescatado un poquito de los audios y bueno, hay un poquito emotivo. Normal, claro. Me alegra igualmente que lo siga manteniendo, que seguro que por ahí habrá alguno más, seguro. Sí, Pero, tienen todos los programas grabados, todos claro, están. eso, al fin y al cabo tiene esa parte del recuerdo de esos programas que hacía tu madre con esa seguridad y empoderamiento que hablábamos antes. Sí, la verdad es que se lo trabajaba mucho, o sea, vocalizaba y se lo trabajaba mucho la mujer los textos. Claro. También hablábamos antes de esa parte en la que intentan relacionar ese mundo aparte con Madrid y en su barrio de Madrid. Para sentirse como, en vez de por separado, juntos en una misma comunidad. También quiero saber porque para alguien que vive en una residencia, ¿qué supuso tener esa ventana como la radio para seguir conectada, como os hablábamos, con Madrid y su barrio? Bueno, pues como te decía, la terapia de la radio para mi madre supuso más que una terapia ocupacional de un momento, ¿no? La radio funcionó como para ella como una ventana simbólica al mundo exterior. Era una forma de como de acercar la calle, el barrio, la ciudad, la vida cotidiana de los demás, pues a las personas que están, que de otra forma estarían desconectadas, ¿no? Que su entorno habitual estaba limitado al espacio de la residencia. Como te decía antes, la radio no solo salía de la residencia hacia afuera, sino a veces entraba adentro. Tenían visitas, pues como colegios, personas que venían o gente que invitaban a contar su vida, su actividad. Entonces yo creo que la radio les permitió salir de una forma simbólica de la residencia y formar parte de lo que ocurría fuera de la residencia, en el país, en el mundo, y sentirse escuchados, valorados y saber que otras personas les escuchaban desde fuera. Eso, como te decía yo, ese feedback que recibían, ¿no? Cuando tenían visitas o cuando les decían, oye, algún accidente, que mi hijo está en Canarias trabajando y escucha la radio, o mi nieto está en Canadá estudiando y nos ha escuchado, ¿no? Entonces yo creo que eso les sirvió a todos, pues eso, a reformar su autoestima, a sentirse parte normalmente de la sociedad, ¿no? A tener un protagonismo. Y como, o sea, yo creo que al final creó un vínculo con los oyentes que les escuchaban desde fuera y un vínculo con los otros residentes que no participaban y que no estaban en el programa de radio, pero sí les transmitían lo que su familia les decía o que se sentían reflejados con lo que estaban contando en la radio, ¿no? Pues sí, la verdad que esa parte en la que hablábamos de cómo comunicamos el mundo con Madrid y el barrio. También queríamos saber un poco, porque decías que también venían de fuera a ayudarles a montar todo eso del programa de la radio. Y queremos saber cómo era o qué nos podrías contar sobre la relación que se creó en el grupo con la trabajadora social y los otros residentes. Sí, bueno, yo creo que al final se quedó, o sea, el grupo estaba montado, como te he dicho antes, venía la trabajadora social, una persona de la cadena SER que trabajaba en la cadena SER con el equipo de radio y el grupo de residentes que participaban. Y se creó varias sinergias, ¿no? Varias sinergias dentro de la residencia, pero primero radio. Yo creo que una sinergia que se creó fue la de los residentes con la trabajadora social y con la persona de la cadena SER que venía, porque al final, bueno, decidieron sentir como un sentimiento de equipo, de complicidad, que al final no eran residentes y trabajadora social y persona que viene de la radio, sino tenían un objetivo común, ¿no? Que trabajaban en equipo. Se creó un ambiente de confianza, se escuchaban unos a otros, no se juzgaban los comentarios que decían, se podían expresar libremente. Y también, como te decía, sobre todo un refuerzo de autoestima, de identidad, de pertenecer a un grupo. O sea, ellos dejaron de ser pues usuarios, como decíamos, de la residencia o residentes de la residencia a pasar a ser los de la radio, ¿no? Los otros residentes les decían, sí, este es el grupito de la radio, ya les identificaban, ¿no? Y otra sinergia que se creó también muy importante, yo creo que esta fue de los residentes que no participaban en la radio, ¿no? Entonces,
los que no participaban en la radio tenían como un referente para el grupo de personas que participan en la radio, porque les veían como los valientes, ¿no? Que se ponían delante de un micrófono y Claro. se enfrentaban a este miedo, a pesar, pues eso, como te decías, limitaciones físicas o las enfermedades que tuvieran cada uno, pero bueno, podían enfrentarse a hablar del micrófono, no les daba vergüenza o les daba apuro. Y también hubo otros residentes, yo creo, los que no participaban, a veces sí se sentían muy identificados con lo que se estaba contando, y también influyó como un rumor interno en la residencia, pues para generar conversaciones entre los demás, Claro. comentarios. Hmm. Y otra sinergia importante yo creo que también se creó es un poco que fue al revés, entre la trabajadora social, cómo influyó ese trabajo que estaban haciendo para la trabajadora social y la persona que venía de la radio, ¿no? Y yo creo que al final ellas no solo eran profesionales que estaban organizando una actividad para los residentes, sino que se las veía como facilitadoras de la voz, ¿no? Hacían que se pudiera escuchar fuera de la residencia. También, como te decía al final, que eran un grupo de trabajo importante y aunque siempre para ellas lo prioritario eran los mayores, ¿no? El grupo de trabajo que tenían con esos residentes que participaban en la radio. Y yo creo, y también a ella les daba la posibilidad de verles no como residentes, sino como personas activas, personas creativas, que estaban vivos, que Claro. tenían ideas, que tenían opiniones, que se podían expresar. Y yo cuando hablaba con ella me transmitía mucho que era, a nivel emocional el espacio de la radio les suponía un trabajo humano muy importante, fue un impacto muy visible porque veían lo que estaban haciendo cómo se transmitía fuera de la residencia. Claro, hablamos de esa parte más generalizada, pero también quería saber cómo crees que se sentía ella, más particularmente en ese espacio en la radio, porque hablamos eso, que no es fácil sentarse delante de un micro a hablar hacia mucha gente. Sí, como te decía, mi madre siempre ha sido una persona intelectualmente muy activa, entonces, y muy comunicativa. Entonces, ella buscaba pues ideas para hablar en la radio, se escribía en papel, las transmitía, la motivaba a estar activa, ¿sabes? O sea, no dejó de perder esas ganas de vivir, de hacer cosas, a pesar de estar en una residencia. Pero mi madre no solo participaba en la radio, participaba en muchísimos más talleres. O sea, por ejemplo, mi madre murió en 2024 y creo que en mayo o así, en agosto del 24 y en mayo o abril, creo que era el Día del Enfermero. Y las últimas actividades que hizo ella fue, la encargó en escribir un poco cómo se celebra el Día del Enfermero, transmitirlo al resto de residentes. Pues bueno, le daba el micrófono en la residencia y ella hablaba y contaba pues, cómo es el Día del Enfermero. O le daban el micrófono en la residencia y contaba pues cómo se hizo el Día de la Madre o el Día de los Reyes. Entonces, a nivel comunicativo era muy, muy participativa en la residencia. Claro que era esa parte como para sentirse más cómoda al momento de abrirse al resto de Sí. gente que había por allí. No le costaba, a mi madre no le costaba. Al final tenía sus 4 letrillas a veces escritas en los papeles para seguir el guión, pero no le costaba, pues eso, hablar, ni participar, ni nada. Claro. Bueno, Silvia, ya para terminar, yo personalmente tengo 16 años y estoy aprendiendo muchísimo con este tipo de investigaciones a través de las entrevistas, radio, etcétera. ¿Qué consejo o mensaje nos daría sobre todo a gente como yo, a los jóvenes, sobre cómo debamos escuchar a las personas mayores, como tu madre, que tienen tanto que decir a pesar de las dificultades físicas? Mira, yo el otro día escuché una cosa que me gustó muchísimo en la radio, que era escuchar, además le he apuntado, escuchar es una forma de cuidar y cuidar también es aprender, ¿vale? Entonces, yo creo que al final los mayores se sienten muy, muy invisibles, que han perdido su rol en la sociedad. Entonces, escucharles, pararnos un ratito o un rato o un día o lo que sea, a escuchar lo que nos cuentan es volver a darle su sitio en la sociedad. Eh, yo creo que es importante valorar lo que sus opiniones, sus recuerdos, sus experiencias,
son una generación, mi madre y mis abuelos son una generación que ha luchado muchísimo, que ha trabajado muchísimo. Y todo ese bagaje que tienen emocional, de vivencias, yo creo que vosotros no lo podéis aprender en un TikTok o en un Facebook ni en un Insta, ¿vale? Son cosas que no se aprenden en los libros tampoco. Entonces yo creo que al final yo os diría eso, que dejáramos mucho de mirar hacia abajo, que estamos todo el día con el móvil, que la cabeza va abajo, y intentar mirar a la gente en los ojos, escucharles. Y lo importante es muchas veces no lo que nos cuentan o las ideas que nos cuentan, sino lo importante es a veces cómo los cuentan y qué qué les hacemos sentir a ellos cuando les escuchamos, ¿no? Darle ese momento. Claro. Y otra cosa que también os quiero un poco transmitir a los jóvenes, que es importante, que ahora sois jóvenes, pero daros cuenta que llegáis un momento también a ser mayores. Claro que al fin y al cabo nosotros podemos hacer esto ahora, pero en un futuro podremos ser nosotros, como un reflejo de lo que hacemos. Efectivamente, en un futuro, y si Dios quiere, pues llegaremos todos a mayores y nos identificaremos con nuestros padres y nuestros abuelos. Y también nos gustaría contar nuestras opiniones, nuestras historias, nuestras vivencias, transmitirlas. Claro. Pues muchísimas gracias, Silvia. Tus palabras nos están ayudando un montón a demostrar que la radio no es mucho más que un sonido, sino que también es compañía y salud. Ha sido sobre todo un placer conocer la historia de Carmen a través de ti y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme este momentito y sobre todo para recordar a mi madre. Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro. Igualmente. Hasta luego.